La crucifixión fue una falsedad. Spinoza revela el rescate oculto de Jesús. ¿Y si te dijera que la crucifixión de Jesús nunca aconteció? ¿Que por 2000 años la humanidad ha creído en una mentira cuidadosamente construida? El filósofo Baruch Spinoza, desterrado de la comunidad judía y perseguido por la Iglesia, dejó pistas ocultas que revelan una verdad impactante sobre lo que realmente ocurrió aquel viernes en Jerusalén. Prepárense, porque lo que van a descubrir hoy va a estremecer todo lo que piensan saber sobre el cristianismo. Baruch Spinoza no era un hombre cualquiera. Nacido en 1632 en el corazón de Ámsterdam, en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, Spinoza creció rodeado de secretos, susurros y verdades ocultas. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante respetado que había logrado reconstruir su vida después de que su familia fuera expulsada de España por negarse a convertirse al cristianismo. Pero lo que Miguel no sabía era que su hijo estaba destinado a convertirse en el pensador más peligroso de su época, un hombre cuyas ideas serían tan revolucionarias que sacudirían los cimientos de 3 religiones. ¿Pero qué hizo que Spinoza fuera tan temido? ¿Qué descubrió que lo convirtió en una amenaza tan grande que tuvo que ser silenciado? La respuesta yace en los manuscritos que dejó ocultos, en las cartas que escribió en código y en la filosofía radical que desarrolló en secreto durante años de investigación obsesiva sobre los textos sagrados. Desde joven, Spinoza mostró una mente extraordinaria. Dominaba el hebreo, el latín, el español, el portugués y el holandés. Tenía acceso a las bibliotecas más importantes de Ámsterdam, incluyendo textos que la Inquisición había intentado destruir. Pero fue su encuentro con un manuscrito particular lo que cambió todo. Un documento arameo que había sido contrabandeado desde Jerusalén, escrito por alguien que afirmaba haber sido testigo ocular de los eventos del Gólgota. Este manuscrito, según los estudios posteriores de Spinoza, contenía inconsistencias dramáticas con las versiones oficiales de los evangelios. Describía eventos que nunca aparecieron en las escrituras canónicas, mencionaba personas que habían sido borradas de la historia oficial, y más inquietante aún, sugería que lo que el mundo conocía como la crucifixión había sido una elaborada puesta en escena. ¿Pueden imaginar el impacto que esto tuvo en la mente del joven Spinoza, un hombre criado en la tradición judía, rodeado de cristianos, viviendo en una ciudad donde las 3 religiones abrahámicas convivían en tensión constante? Súbitamente se encuentra con evidencia de que el evento más sagrado del cristianismo podría haber sido una mentira. Pero Spinoza no se conformó con un solo documento. Durante años, utilizando su red de contactos comerciales que se extendía por toda Europa y el Mediterráneo, comenzó a recopilar más evidencia. Cartas de comerciantes que habían estado en Jerusalén durante la época de Jesús, testimonios de familias judías que habían transmitido historias orales por generaciones, y más perturbadoramente, documentos romanos que habían sido ocultados en archivos privados. La investigación de Spinoza lo llevó a una conclusión aterradora. La crucifixión de Jesús había sido una operación de engaño masivo, orquestada por una coalición de intereses que incluía a las autoridades romanas, el liderazgo judío y los propios discípulos de Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Qué beneficio podrían haber obtenido de semejante farsa? Para entender esto, Spinoza tuvo que sumergirse profundamente en la política y la sociología de la Palestina del siglo I. Lo que descubrió fue una región al borde del colapso, donde las tensiones entre judíos y romanos habían alcanzado un punto crítico. Jesús, lejos de ser el pacífico predicador que los evangelios describían, era visto por las autoridades como un revolucionario peligroso
cuyo mensaje de liberación estaba inspirando a miles de seguidores a considerar la rebelión abierta contra Roma. Pero ¿cómo se deshacen las autoridades de un líder carismático sin crear un mártir? Esta era la pregunta que mantenía despierto a Spinoza por las noches. La respuesta, según su investigación, era brillante en su simplicidad. No lo matas realmente, finges su muerte de una manera tan dramática y pública que nadie cuestione su autenticidad, y luego permites que sus seguidores construyan una religión alrededor de su sacrificio, que, convenientemente, predica obediencia a las autoridades terrenales. Los documentos que Spinoza había recopilado sugerían que el plan había sido desarrollado durante meses. Pilatos, lejos de ser el reluctante ejecutor que los evangelios describían, había sido un participante activo en la conspiración. Las evidencias indicaban reuniones secretas entre autoridades romanas, líderes del Sanedrín y, sorprendentemente, algunos de los discípulos más cercanos a Jesús. Pero ¿cómo convences a los discípulos de que traicionen a su maestro? Aquí es donde la investigación de Spinoza toma un giro verdaderamente perturbador. Según los documentos que había encontrado, los discípulos no estaban traicionando a Jesús, estaban salvándolo. El plan, aparentemente, había sido desarrollado con el conocimiento y la aprobación del propio Jesús. Esto cambia completamente la narrativa, ¿no es así? Si Jesús estaba al tanto del plan, si había participado activamente en su propia muerte falsa, entonces toda la teología cristiana construida alrededor de su sacrificio involuntario se desmorona. Pero, ¿por qué Jesús accedería a semejante engaño? Spinoza creía haber encontrado la respuesta en los textos esenios que había logrado obtener a través de contactos en monasterios orientales. Los esenios, esa secta judía misteriosa que vivía en comunidades aisladas como Qumran, tenían conocimientos médicos y filosóficos muy avanzados para su época. Más importante aún, tenían una comprensión profunda de lo que ellos llamaban la gran obra, un plan a largo plazo para transformar la conciencia humana. Según estos textos, Jesús había sido iniciado en los misterios esenios desde joven. Su ministerio público de 3 años había sido solo la fase visible de una misión mucho más compleja. El objetivo final no era establecer otra religión, sino crear las condiciones para una transformación espiritual de la humanidad que trascendiera todas las religiones organizadas. Pero para lograr esto, primero tenían que neutralizar la amenaza inmediata de una rebelión judía que habría resultado en un baño de sangre masivo. Roma estaba preparada para aplastar cualquier levantamiento con una brutalidad sin precedentes. Los líderes esenios, con su conocimiento profético, habían previsto esto y habían desarrollado una estrategia alternativa. ¿Y si en lugar de un mártir muerto, crearan un Dios resucitado cuya religión predicara paz y obediencia? ¿Y si pudieran canalizar la energía revolucionaria del pueblo hacia una transformación espiritual interna en lugar de una rebelión externa destinada al fracaso? Esta era la brillantez diabólica del plan, según Spinoza. Al fingir la muerte y resurrección de Jesús, lograban múltiples objetivos simultáneamente. Salvaban la vida de Jesús, evitaban una masacre del pueblo judío, proporcionaban a Roma una herramienta de control social y creaban las condiciones para que el verdadero mensaje espiritual de Jesús pudiera eventualmente emerger cuando la humanidad estuviera lista para recibirlo. Pero ¿cómo ejecutaron realmente esta operación? Los detalles que Spinoza había descubierto eran fascinantes en su complejidad. La crucifixión, según sus fuentes, había sido cuidadosamente coreografiada como una obra teatral, con cada participante conociendo su papel específico. El primer elemento crucial era el tiempo. ¿Han notado que Jesús supuestamente murió mucho más rápido de lo normal en una crucifixión?
La crucifixión típica tomaba días, no horas. Las víctimas morían lentamente de asfixia, exposición y pérdida de sangre. Pero Jesús, según los evangelios, murió en solo 6 horas. ¿No es esto extraordinariamente conveniente? Spinoza había encontrado evidencia de que los esenios poseían conocimientos sofisticados sobre drogas que podían inducir un estado de muerte aparente. Estas sustancias, derivadas de plantas que crecían en el desierto de Judea, podían reducir dramáticamente los signos vitales de una persona, haciéndola aparecer muerta incluso a examinadores expertos. La evidencia sugería que esta droga había sido administrada a Jesús antes de la crucifixión, probablemente mezclada con el vino que le ofrecieron en la cruz. Los evangelios mencionan que Jesús rechazó la primera bebida, pero aceptó la segunda. ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía, pero administrar la droga era solo el primer paso. También necesitaban asegurar que Jesús fuera removido de la cruz rápidamente, antes de que los efectos de la droga se desvanecieran. Aquí es donde entra José de Arimatea, ese misterioso personaje que aparece de la nada para reclamar el cuerpo de Jesús. ¿Quién era realmente José de Arimatea? Los evangelios nos dan muy poca información sobre él. Aparece súbitamente. Tiene suficiente influencia para obtener el cuerpo de Jesús de Pilatos sin cuestionamientos. Tiene una tumba preparada convenientemente cerca y luego desaparece completamente de la narrativa. ¿No les parece esto extremadamente sospechoso? Según la investigación de Spinoza, José de Arimatea era un nombre código para uno de los líderes esenios que había estado coordinando la operación desde el principio. Su tumba no era una tumba en absoluto, sino una cámara especialmente preparada con una salida secreta que conectaba con una red de túneles subterráneos que los esenios habían excavado debajo de Jerusalén durante décadas. Pero ¿qué hay de los guardias romanos que supuestamente custodiaban la tumba? Aquí es donde la complicidad de Pilatos se vuelve evidente. Los guardias que fueron asignados para vigilar la tumba no eran soldados regulares, sino agentes que estaban al tanto del plan. Su trabajo no era prevenir el escape de Jesús, sino asegurar que nadie más descubriera lo que realmente estaba sucediendo. La resurrección había sido cronometrada cuidadosamente. 3 días era el tiempo exacto necesario para que Jesús se recuperara de los efectos de la droga y sanara suficientemente de las heridas superficiales que había recibido durante la crucifixión fingida. Durante este tiempo había sido cuidado por médicos esenios en una facilidad subterránea que había sido preparada meses antes. Pero ¿qué hay de las apariciones posteriores a la resurrección? ¿Cómo explicamos los testimonios de los discípulos que afirmaron haber visto a Jesús después de su muerte? Aquí es donde la investigación de Spinoza revela la parte más ingenua del plan. Las apariciones no fueron aleatorias, fueron cuidadosamente orquestadas para audiencias específicas y controladas. Jesús, ahora recuperado pero probablemente cambiado físicamente por su experiencia, aparecía solo ante discípulos seleccionados que ya estaban al tanto del plan o que podían ser convencidos de mantener el secreto. Las descripciones de estas apariciones en los evangelios son reveladores cuando los examinamos con ojos críticos. Los discípulos frecuentemente no reconocen a Jesús inmediatamente. Lo describen como diferente, de alguna manera. Aparece y desaparece misteriosamente. ¿No son estos exactamente los tipos de detalles que esperaríamos si Jesús estuviera vivo, pero tratando de mantener la ilusión de que había resucitado sobrenaturalmente? Más perturbador aún, según los documentos de Spinoza, estas apariciones fueron diseñadas para preparar a los discípulos seleccionados para su papel futuro como fundadores de la nueva religión. Durante estos encuentros secretos,
Jesús les habría explicado la verdadera naturaleza de su misión y les habría dado instrucciones específicas sobre cómo propagar el mensaje que él quería que se difundiera. Pero ¿por qué los discípulos accederían a participar en semejante engaño? ¿No los convertiría esto en mentirosos y manipuladores? Aquí es donde debemos entender la mentalidad de la época. Para los seguidores de Jesús, la verdad no era necesariamente sobre hechos históricos literales, sino sobre verdades espirituales más profundas. Si el plan realmente salvó la vida de Jesús y eventualmente llevó a la transformación espiritual de millones de personas, ¿no habría justificado esto el engaño temporal? Desde la perspectiva esenia, estaban jugando un juego cósmico a largo plazo, donde las tácticas a corto plazo eran menos importantes que los resultados espirituales a largo plazo. Spinoza había encontrado evidencia de que no todos los discípulos estaban al tanto del plan completo. Pedro y Juan, como los líderes del círculo interno, sabían todo. Pero otros discípulos fueron gradualmente incorporados al secreto solo según fuera necesario. Algunos nunca supieron la verdad completa, lo que explicaría las variaciones en sus testimonios posteriores. ¿Y qué hay de Pablo, el supuesto converso que se convirtió en el principal arquitecto del cristianismo? Según Spinoza, Pablo nunca conoció a Jesús personalmente, lo que lo hacía perfecto para el papel que se le asignó. Su conversión en el camino a Damasco pudo haber sido un encuentro real con Jesús vivo, pero Pablo fue llevado a creer que había tenido una visión del Cristo resucitado. Esta interpretación explicaría por qué la versión del cristianismo de Pablo difiere tan dramáticamente de las enseñanzas originales de Jesús, tal como las recordaban los discípulos originales. Pablo estaba construyendo una religión alrededor de lo que él creía que era un Cristo divino muerto y resucitado, mientras que los discípulos originales sabían que estaban preservando las enseñanzas de un maestro vivo que había fingido su muerte por razones estratégicas. Pero ¿qué pasó con Jesús después de las apariciones finales? ¿Dónde fue cuando dejó de aparecer ante sus discípulos? Los documentos de Spinoza sugerían una posibilidad extraordinaria. Jesús había viajado hacia el este, hacia la India, donde pudo haber vivido el resto de su vida bajo una identidad diferente. Esta teoría no era original de Spinoza. Había referencias en textos budistas e hindúes antiguos a un maestro llamado Isa, que había llegado desde el oeste y había enseñado durante muchas décadas en varios monasterios y comunidades espirituales. Las descripciones de las enseñanzas de Isa coincidían notablemente con las enseñanzas originales de Jesús antes de que fueran modificadas por Pablo y los padres de la Iglesia posteriores. Es posible que Jesús haya pasado sus últimos años en las montañas del Tíbet enseñando una síntesis de sabiduría judía, esenia y oriental, que haya muerto pacíficamente de vejez, rodeado de estudiantes que preservaron sus enseñanzas verdaderas en tradiciones que aún existen hoy. La evidencia que Spinoza había compilado sugería que esto no solo era posible, sino probable. Los esenios tenían conexiones comerciales y espirituales que se extendían hasta la India. Las rutas comerciales que seguían estas conexiones habrían proporcionado el camino perfecto para que Jesús desapareciera de la historia occidental mientras continuaba su trabajo espiritual en el este. Pero si todo esto era cierto, ¿qué significaba para el cristianismo? ¿Cómo debería la humanidad responder al descubrimiento de que su religión más influyente había sido fundada sobre una mentira piadosa? Spinoza creía que la verdad, sin importar cuán perturbadora, era siempre preferible a la ilusión. Su filosofía se basaba en la premisa de que los seres humanos solo podían alcanzar la verdadera libertad espiritual a través del entendimiento racional de la realidad, no a través de la fe ciega en dogmas manufacturados.
Si la crucifixión había sido una farsa, esto no disminuía necesariamente el valor de las enseñanzas espirituales de Jesús. De hecho, podría liberarlas de las distorsiones que habían sido agregadas durante siglos de interpretación teológica. Un Jesús que había elegido conscientemente fingir su muerte para servir a un propósito espiritual más grande, podría ser aún más inspirador que un Jesús que había sido víctima involuntaria de las circunstancias. Pero ¿por qué Spinoza nunca publicó estas teorías durante su vida? ¿Por qué mantuvo sus descubrimientos más explosivos en cartas codificadas y manuscritos ocultos? La respuesta es obvia. Habría sido ejecutado inmediatamente por cualquiera de las tres religiones dominantes de su época. El judaísmo lo habría matado por sugerir que sus líderes ancestrales habían participado en el engaño. El cristianismo lo habría quemado en la hoguera por desafiar el dogma central de su fe. Incluso el Islam, que respetaba a Jesús como profeta, podría haber visto sus teorías como blasfemias. Así que Spinoza esperó, desarrollando cuidadosamente su filosofía pública de manera que fuera lo suficientemente radical como para preparar las mentes para verdades más grandes, pero no tan radical como para provocar su ejecución inmediata. Sus obras publicadas sobre la naturaleza de Dios, la ética y la política fueron diseñadas como preparación para las revelaciones más profundas que esperaba que la humanidad estuviera lista para recibir eventualmente. La excomunión de Spinoza de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656 fue solo el comienzo de su persecución. Las autoridades cristianas también lo vieron como una amenaza, y solo la protección de ciertos nobles ilustrados lo mantuvo vivo. Pero incluso ellos no conocían la verdadera extensión de sus descubrimientos sobre Jesús. Pueden imaginar la soledad que Spinoza debe haber sentido, llevando este conocimiento explosivo durante décadas sin poder compartirlo completamente con nadie, sabiendo que poseía información que podría revolucionar la comprensión espiritual de la humanidad, pero también sabiendo que revelarlo prematuramente podría no solo causarle la muerte, sino también desatar guerras religiosas que devastarían Europa. Es por esto que Spinoza desarrolló su sistema filosófico de manera tan cuidadosa y sistemática. Cada concepto que introducía públicamente estaba diseñado para preparar gradualmente las mentes para verdades más profundas. Su panteísmo, la idea de que Dios y la naturaleza eran idénticos, era revolucionario, pero no lo suficientemente específico como para provocar ejecución inmediata. Su crítica de los milagros y los textos sagrados en el Tratado Teológico Político fue lo más lejos que se atrevió a ir públicamente. Incluso eso fue suficiente para hacer que el libro fuera prohibido en la mayoría de los países europeos. ¿Qué habría pasado si hubiera revelado sus teorías sobre la crucifixión falsa? Los documentos secretos de Spinoza, según los estudiosos posteriores que tuvieron acceso a ellos, contenían no solo evidencia de la crucifixión fingida, sino también instrucciones detalladas para una nueva forma de espiritualidad que él creía que eventualmente reemplazaría a todas las religiones organizadas. Esta espiritualidad se basaría en el entendimiento directo de la naturaleza de la realidad, no en la fe en eventos históricos controvertidos. Combinaría la sabiduría práctica de todas las tradiciones espirituales mundiales con los insights del pensamiento racional y la investigación empírica. ¿No es esto exactamente lo que el mundo necesita hoy? Una espiritualidad que trascienda las divisiones sectarias y se base en la experiencia directa de lo divino en lugar de en dogmas históricos. Si Spinoza tenía razón sobre la crucifixión, entonces su visión de una espiritualidad post-religiosa se vuelve aún más relevante y urgente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para esta verdad?
¿Puede la humanidad manejar el descubrimiento de que su evento religioso más sagrado pudo haber sido una operación de engaño elaboradamente orquestada? ¿O seguiremos aferrándonos a ilusiones cómodas porque la verdad es demasiado perturbadora para confrontar? Spinoza creía que la verdad era siempre liberadora, sin importar cuán dolorosa pudiera ser inicialmente. Argumentaba que solo enfrentando la realidad directamente podríamos desarrollar la sabiduría y la fortaleza espiritual necesarias para crear una sociedad verdaderamente justa y compasiva. Si la crucifixión fue realmente una farsa, esto no significa que debemos descartar todo lo que el cristianismo ha aportado al mundo. Los valores de amor, compasión, perdón y servicio a otros siguen siendo válidos independientemente de su origen histórico. Pero podríamos ser capaces de abrazar estos valores más completamente si no estuvieran envueltos en dogmas que requieren la suspensión de la razón. ¿Y qué hay de Jesús mismo? Si sobrevivió a la crucifixión y vivió para enseñar durante décadas más, ¿no lo hace esto más admirable, no menos? Un Jesús que eligió conscientemente arriesgar todo para salvar a su pueblo de la destrucción, que orquestó su propia muerte aparente para crear las condiciones para una transformación espiritual global, que sacrificó su identidad y su vida normal para servir a un propósito más grande. ¿No es este un modelo aún más inspirador que un mártir involuntario? La visión de Spinoza de Jesús no es la de una víctima, sino la de un maestro estratega espiritual que jugó un juego cósmico en múltiples dimensiones temporales. Un Jesús que entendía que a veces la verdad debe ser revelada gradualmente, que las mentiras temporales pueden servir a verdades eternas, y que la sabiduría real requiere saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Esta interpretación también explicaría muchas de las inconsistencias y contradicciones en los evangelios que han molestado a los estudiosos durante siglos. Si los evangelios fueron escritos por personas que tenían diferentes niveles de conocimiento sobre lo que realmente había ocurrido, naturalmente contendrían versiones conflictivas de los eventos. Los evangelios sinópticos, escritos por o para comunidades que sabían menos sobre el plan real, se enfocan en la narrativa pública de muerte y resurrección. El Evangelio de Juan, escrito por o para la comunidad que sabía más sobre la verdad, contiene muchos más elementos esotéricos y simbólicos que solo tendrían sentido para iniciados. Y los evangelios gnósticos que fueron excluidos del canon oficial. Muchos de estos textos contienen enseñanzas que serían consistentes con un Jesús que había sobrevivido a la crucifixión y continuado enseñando durante años. Su exclusión del canon oficial podría haber sido un esfuerzo para suprimir versiones de la historia que se acercaran demasiado a la verdad. La investigación de Spinoza también había revelado conexiones entre los esenios y otras escuelas de misterios del mundo antiguo. Los esenios no eran un grupo aislado, sino parte de una red internacional de comunidades espirituales que incluían a los terapeutas de Egipto, los órficos de Grecia y los magos de Persia. Estas conexiones habrían proporcionado no solo el conocimiento técnico necesario para ejecutar la crucifixión falsa, sino también las rutas de escape y las redes de apoyo que Jesús habría necesitado para desaparecer exitosamente de la historia occidental. Es posible que toda la operación haya sido coordinada por esta red de escuelas de misterios, como parte de un plan a largo plazo para elevar la conciencia espiritual de la humanidad, que lo que percibimos como el surgimiento del cristianismo haya sido en realidad una fase de un proyecto espiritual mucho más grande que había estado desarrollándose durante siglos. Desde esta perspectiva, figuras como Buda, Lao Tzu, Zoroastro y Pitágoras no habrían sido maestros aislados, sino participantes en un esfuerzo coordinado para preparar a diferentes culturas para una eventual síntesis espiritual global. Jesús
Habría sido el agente designado para el mundo mediterráneo, con la tarea específica de crear las condiciones para que las enseñanzas espirituales orientales eventualmente se fusionaran con la tradición occidental. Esta teoría explicaría por qué las enseñanzas más profundas de Jesús son tan consistentes con las filosofías místicas de otras tradiciones. No porque todas las religiones contengan fragmentos de la misma verdad, sino porque todas fueron desarrolladas por la misma red de maestros iluminados trabajando hacia el mismo objetivo final. Si esto es cierto, entonces el proyecto aún no está completo. La síntesis global de sabiduría espiritual que estos maestros antiguos visualizaron aún no ha ocurrido. La humanidad aún está dividida por sectarismo religioso, nacionalismo tribal y materialismo espiritual. El trabajo que Jesús y los otros maestros comenzaron aún necesita ser terminado. Pero ¿cómo completamos este trabajo? ¿Cómo creamos las condiciones para la síntesis espiritual global que estos maestros antiguos visualizaron? Spinoza creía que la respuesta yacía en el desarrollo de lo que él llamaba conocimiento intuitivo, una forma de percepción que trasciende tanto la experiencia sensorial como el razonamiento lógico. Este conocimiento intuitivo permitiría a los individuos percibir directamente la unidad subyacente de toda existencia, haciendo obsoletas las divisiones artificiales creadas por las religiones organizadas. Cuando suficientes personas desarrollen esta capacidad, emergería naturalmente una nueva forma de civilización basada en la cooperación consciente en lugar de la competencia inconsciente. Pero ¿estamos listos para dar este paso? ¿Tiene la humanidad la madurez espiritual necesaria para manejar la verdad sobre sus tradiciones religiosas más sagradas? Spinoza no estaba seguro. Es por eso que codificó sus descubrimientos más profundos y los dejó para futuras generaciones que podrían estar mejor preparadas para recibirlos. Quizás ese tiempo es ahora. Quizás la crisis espiritual y ecológica que enfrenta la humanidad hoy ha creado las condiciones necesarias para que finalmente estemos listos para confrontar estas verdades difíciles y comenzar el trabajo de construir una civilización verdaderamente espiritual. La visión de Spinoza no era destructiva, sino constructiva. No buscaba destruir la fe, sino purificarla. No quería eliminar la espiritualidad, sino liberarla de las distorsiones que la habían corrompido durante siglos. Su objetivo final era una humanidad que pudiera experimentar lo divino directamente, sin necesidad de intermediarios institucionales o dogmas históricos. Si la crucifixión fue realmente una operación de engaño, entonces su propósito original, preparar las condiciones para esta transformación espiritual directa, aún no se ha cumplido. 2000 años después, la humanidad aún está atrapada en las etapas preliminares del plan, adorando al mensajero en lugar de entender el mensaje, enfocándose en los eventos históricos en lugar de en las verdades espirituales que estos eventos fueron diseñados para transmitir. ¿No es hora de que maduremos espiritualmente? De que dejemos de lado nuestro apego infantil a las autoridades externas y comencemos a desarrollar nuestra conexión directa con lo divino? De que dejemos de pelear sobre quién tiene la interpretación correcta de eventos antiguos y comencemos a crear conjuntamente las condiciones para una civilización verdaderamente sagrada. Estas son las preguntas que Spinoza quería que confrontáramos. No para destruir nuestra fe, sino para ayudarnos a encontrar una fe más profunda y auténtica. No para hacernos cínicos sobre la espiritualidad, sino para ayudarnos a descubrir formas de espiritualidad que fueran impermeables al cinismo porque estarían basadas en la experiencia directa en lugar de en la creencia ciega. La verdad, como Spinoza repetidamente enfatizaba, es su propio criterio.
No necesita ser defendida por instituciones o impuesta por autoridades. Cuando confrontamos la realidad directamente, sin filtros doctrinales o prejuicios culturales, la verdad se revela naturalmente. Y esa verdad, sin importar cuán perturbadora pueda ser inicialmente, siempre resulta ser más liberadora que cualquier ilusión, sin importar cuán cómoda pueda ser. Si Spinoza tenía razón sobre la crucifixión, entonces él también tenía razón sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Dios no es un ser separado que requiere rituales específicos y creencias doctrinales para ser accedido. Dios es la esencia misma de la existencia, disponible para experiencia directa por cualquiera que desarrolle la capacidad de percibir más allá de las ilusiones de separación. Esta es la verdadera liberación que Spinoza ofreció. No solo liberación de dogmas religiosos específicos, sino liberación hacia una comprensión de la espiritualidad que hace que todos los dogmas sean innecesarios. Una espiritualidad tan natural y evidente que no requiere fe porque está basada en percepción directa. ¿Están listos para esta liberación? ¿Pueden manejar la responsabilidad que viene con la libertad espiritual auténtica? ¿Están dispuestos a dejar ir sus apegos a identidades religiosas que los separan de otros y abrazar una identidad espiritual que los conecta con toda la existencia? Estas son las preguntas que cada individuo debe responder por sí mismo. Nadie puede forzar a otro a confrontar estas verdades. Nadie puede dar a otro la libertad espiritual. Debe ser elegida conscientemente por cada persona que esté lista para asumir plena responsabilidad por su propia evolución espiritual. Spinoza nos mostró el camino. Nos dio las herramientas filosóficas necesarias para navegar estas aguas profundas. Nos proporcionó un mapa para el territorio espiritual que yace más allá de la religión organizada. Pero cada uno de nosotros debe hacer el viaje por sí mismo. La crucifixión, real o fingida, fue solo el comienzo de la historia, no el final. El verdadero trabajo espiritual, la verdadera transformación de la conciencia humana, la verdadera construcción del reino de los cielos en la tierra, todo esto aún está por delante de nosotros. Todo esto está esperando que desarrollemos el coraje de enfrentar la verdad y la sabiduría de actuar sobre ella. El legado de Spinoza no es un conjunto de creencias para ser adoptadas, sino un método de investigación para ser aplicado, un compromiso con la verdad, sin importar hacia dónde pueda conducirnos, una fe en la capacidad humana de trascender las limitaciones que hemos aceptado durante demasiado tiempo. Si la crucifixión fue una farsa, entonces la resurrección real no fue un evento que ocurrió hace 2000 años, sino un potencial que existe en cada momento para cada ser humano. La capacidad de morir a las ilusiones viejas y renacer en una comprensión más profunda. La posibilidad de trascender las limitaciones de la identidad condicionada y despertar a nuestra naturaleza espiritual auténtica. Esta es la verdadera enseñanza de Jesús, ya sea que muriera en la cruz o viviera hasta la vejez en las montañas del Tíbet. Esta es la verdadera sabiduría de Spinoza, codificada en lenguaje filosófico, pero apuntando siempre hacia la experiencia directa de lo divino. Y esta es la invitación que se extiende a cada uno de nosotros hoy. Dejar ir nuestros apegos a versiones particulares de la verdad y abrirnos a la verdad misma, sin importar qué forma pueda tomar. Dejar de adorar a los maestros del pasado y convertirnos nosotros mismos en maestros del presente. Dejar de esperar salvación de fuentes externas y asumir la responsabilidad de nuestra propia liberación espiritual. La historia que Spinoza nos contó sobre la crucifixión puede ser verdad o puede ser ficción, pero la invitación que representa es real. La oportunidad que ofrece está disponible ahora. El futuro que visualiza está esperando que lo creemos. Aceptarán esta invitación, aprovecharán esta oportunidad, ayudarán a crear este futuro.
La elección, como siempre, es suya. Las pistas ocultas en los evangelios, códigos secretos que revelan la verdad. Amigos, lo que están a punto de descubrir cambiará para siempre su perspectiva sobre la historia más sagrada del cristianismo. Si están viendo esto desde su celular, por favor toquen me gusta ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta verdad revolucionaria que han ocultado durante siglos. Ahora mismo, sea cual sea el país desde donde nos están viendo, y sin importar la hora del día o de la noche, están a punto de convertirse en testigos de una revelación que sacudirá los cimientos de todo lo que creían saber. Cuando terminen de ver este video, compartan esta información con al menos un amigo, porque esta verdad necesita ser conocida por toda la humanidad. Los evangelios que millones de personas leen como escrituras sagradas no son lo que aparentan ser. Cada palabra, cada número, cada detalle aparentemente insignificante fue cuidadosamente codificado por los autores originales para preservar la verdad real sobre lo que ocurrió durante la crucifixión. Pero esta verdad solo puede ser descifrada por aquellos que conocen las claves secretas que Spinoza logró desentrañar después de décadas de investigación obsesiva. Imaginen por un momento la mente brillante de Spinoza, trabajando día y noche en su pequeño estudio en La Haya, rodeado de manuscritos antiguos en hebreo, arameo, latín y griego. Durante años había estado notando patrones extraños en los textos evangélicos, inconsistencias que no tenían sentido si se interpretaban literalmente, pero que comenzaban a formar un patrón coherente cuando se examinaban como un código elaborado. El primer elemento que llamó su atención fue el uso peculiar de los números en las narrativas de la crucifixión. ¿Han notado que los evangelios están llenos de números específicos que parecen no tener relevancia narrativa? 3 horas de oscuridad, 6 horas en la cruz, 3 días en la tumba, 7 palabras desde la cruz. ¿Por qué esta obsesión con números específicos si el objetivo era simplemente relatar eventos históricos? Spinoza había estudiado la numerología judía y sabía que en la tradición esotérica hebrea ciertos números tenían significados simbólicos específicos que iban mucho más allá de su valor matemático. El número 3, por ejemplo, representaba no solo la completitud divina, sino también el tiempo mínimo necesario para que ciertas drogas medicinales produjeran sus efectos completos en el cuerpo humano. ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. Cuando comenzó a aplicar este conocimiento numerológico a los evangelios, emergió un patrón inquietante. Los números no estaban ahí para adornar la narrativa, estaban ahí como instrucciones codificadas para aquellos que sabían cómo leerlas. El número 6, que aparece repetidamente en las descripciones de la crucifixión, tenía un significado particular en los círculos esenios. Representaba el estado de transición entre la vida y la muerte, un limbo espiritual donde el alma permanecía conectada al cuerpo, pero no completamente presente. No es exactamente esto lo que esperaríamos si Jesús hubiera sido puesto en un estado de muerte aparente usando drogas esoterias, pero los números eran solo el comienzo. Spinoza también había notado patrones extraños en el uso del lenguaje, particularmente en las palabras atribuidas a Jesús durante la crucifixión. Las famosas 7 palabras desde la cruz contenían frases que, cuando se examinaban en su arameo original, tenían dobles significados que los traductores posteriores habían pasado por alto o deliberadamente ocultado. Tomemos, por ejemplo, las palabras Eli, Eli, lama sabactani, que tradicionalmente se traducen como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Spinoza había descubierto que en ciertos dialectos arameos utilizados por los esenios, esta frase también podía significar mi Dios, cómo me has glorificado, o incluso mi Señor, el plan se está cumpliendo.
¿Se dan cuenta de cómo esto cambia completamente el significado de la escena? Si Jesús no estaba expresando desesperación, sino confirmación de que el plan estaba funcionando según lo previsto, entonces toda la teología cristiana construida alrededor de su sufrimiento y abandono divino se desmorona. Spinoza había encontrado evidencia de que los esenios utilizaban regularmente este tipo de doble lenguaje en sus textos sagrados. Era una forma de preservar enseñanzas esotéricas de manera que pudieran ser transmitidas abiertamente sin que las autoridades hostiles comprendieran su verdadero significado. Los no iniciados escucharían una cosa, pero aquellos que conocían los códigos secretos escucharían algo completamente diferente. Pero ¿cómo sabemos que los evangelistas conocían estos códigos? La evidencia yace en los patrones de simbolismo que permean las narrativas. Cada detalle de la crucifixión está cargado de simbolismo esotérico que habría sido inmediatamente reconocible para los iniciados en los misterios esenios, pero que pasaría desapercibido para lectores casuales. Consideremos la descripción del momento de la muerte de Jesús. Los evangelios nos dicen que el velo del templo se rasgó en dos, hubo un terremoto, los muertos resucitaron y caminaron por Jerusalén. ¿Realmente esperan que creamos que todos estos eventos sobrenaturales ocurrieron simultáneamente y que nadie excepto los evangelistas los registró? Spinoza había descubierto que cada uno de estos supuestos milagros tenía un significado simbólico específico en la literatura esotérica. El velo rasgado representaba la revelación de misterios ocultos. El terremoto simbolizaba una transformación cósmica fundamental. Los muertos que caminaban representaban la activación de conocimientos que habían estado dormidos. En otras palabras, los evangelistas no estaban describiendo eventos físicos literales, estaban utilizando un lenguaje simbólico complejo para comunicar que algo de inmensa importancia espiritual había ocurrido, algo que transformaría fundamentalmente la relación entre la humanidad y lo divino. ¿Pero qué era exactamente este algo? Aquí es donde la investigación de Spinoza toma un giro verdaderamente revolucionario. Según su análisis de los códigos ocultos, lo que realmente había ocurrido durante la crucifixión no era la muerte de Jesús, sino su iniciación final en los más profundos misterios esenios. Los esenios creían en lo que llamaban la muerte mística, un proceso ritual donde el iniciado experimentaba una muerte simbólica seguida de un renacimiento espiritual. Este proceso, según los textos que Spinoza había estudiado, involucraba el uso de drogas sagradas que inducían estados alterados de conciencia profundos, donde el iniciado experimentaba visiones de realidades espirituales normalmente ocultas. ¿Es posible que lo que los evangelios describen como la crucifixión haya sido en realidad la iniciación final de Jesús en estos misterios? Que el Gólgota no haya sido un lugar de ejecución, sino un templo al aire libre donde se realizaba el ritual más sagrado de los esenios. Esta interpretación explicaría muchas de las inconsistencias en las narrativas evangélicas. ¿Por qué Jesús murió tan rápidamente cuando las crucifixiones normales tomaban días? ¿Por qué su cuerpo fue entregado tan fácilmente a José de Arimatea? ¿Por qué la tumba fue encontrada vacía, pero sin signos de lucha o robo? ¿Por qué las apariciones posteriores fueron tan selectivas y controladas? Si el evento completo había sido una iniciación ritual en lugar de una ejecución real, entonces todos estos detalles extraños súbitamente tienen sentido. Jesús no había muerto y resucitado sobrenaturalmente, había completado exitosamente el proceso iniciático más desafiante conocido por los maestros espirituales de su época. Pero, ¿por qué mantener este proceso en secreto? ¿Por qué no revelar abiertamente que Jesús había alcanzado el más alto nivel de realización espiritual disponible? La respuesta, según Spinoza,
yace en la naturaleza política y social de la Palestina del siglo I. Los romanos toleraban las religiones locales siempre y cuando no desafiaran su autoridad política. Pero un maestro espiritual que hubiera completado exitosamente los misterios esenios más profundos sería visto como una amenaza existencial al orden establecido. Los esenios creían que aquellos que completaban estas iniciaciones desarrollaban poderes que los convertían esencialmente en seres divinos encarnados. Pueden imaginar cómo habrían reaccionado las autoridades romanas ante la noticia de que había un Dios viviente enseñando entre el pueblo judío. No solo habrían ejecutado a Jesús inmediatamente, habrían masacrado a todos sus seguidores y probablemente habrían destruido todas las comunidades esenias en Palestina. Así que el plan había sido brillante en su simplicidad. En lugar de proclamar abiertamente que Jesús había alcanzado la divinidad a través de la iniciación esenia, crearían una narrativa que sugeriría que había alcanzado la divinidad a través de la muerte y resurrección. Esta narrativa proporcionaría la misma inspiración espiritual para sus seguidores, pero de una manera que las autoridades romanas podrían tolerar e incluso eventualmente adoptar para sus propios propósitos. ¿Y no es exactamente esto lo que ocurrió? El cristianismo eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, pero solo después de que había sido transformado en una herramienta de control social que predicaba obediencia a las autoridades terrenales. El Jesús revolucionario, que había desafiado directamente a los poderosos, fue reemplazado por un Cristo domesticado, que enseñaba que los pobres y oprimidos deberían soportar pacientemente su sufrimiento porque serían recompensados en el cielo. Spinoza había encontrado evidencia de que esta transformación no había sido accidental. Los códigos ocultos en los evangelios sugerían que los autores originales sabían que su mensaje verdadero sería eventualmente corrompido y distorsionado. Por eso habían incluido estas claves secretas que permitirían a futuras generaciones de buscadores espirituales recuperar las enseñanzas auténticas. Pero descifrar estos códigos requería no solo conocimiento lingüístico y numerológico, sino también una comprensión profunda de la psicología espiritual y la filosofía esotérica. Era un trabajo que requería décadas de estudio dedicado, exactamente el tipo de investigación que Spinoza había estado realizando en secreto durante la mayor parte de su vida adulta. Los resultados de esta investigación eran tanto liberadores como perturbadores. Liberadores porque sugerían que el verdadero mensaje de Jesús no había sido perdido, simplemente había sido codificado de manera que solo los buscadores serios podrían acceder a él. Perturbadores porque revelaban que la religión que millones de personas habían seguido durante siglos estaba basada en una comprensión fundamentalmente errónea de lo que realmente había ocurrido. Pero ¿cuál era este verdadero mensaje? Según el análisis de Spinoza de los códigos evangélicos, Jesús había enseñado que cada ser humano tenía el potencial de alcanzar el mismo nivel de realización espiritual que él había alcanzado. La crucifixión no había sido un sacrificio único realizado por una figura divina especial, sino una demostración de un proceso espiritual que estaba disponible para todos. Esta interpretación explicaría por qué Jesús había enfatizado repetidamente que sus seguidores podrían hacer obras mayores que las que él había hecho. No estaba hablando de milagros sobrenaturales futuros. Estaba describiendo el potencial espiritual natural que se activaría cuando completaran los mismos procesos iniciáticos que él había completado. Los esenios creían que la humanidad estaba en las etapas finales de una evolución espiritual que eventualmente resultaría en el surgimiento de una nueva forma de conciencia.
Jesús había sido uno de los primeros en completar esta evolución, pero no sería el último. Su misión había sido demostrar el proceso y establecer las condiciones para que otros pudieran seguir el mismo camino. Desde esta perspectiva, la segunda venida de Cristo no sería el regreso de una figura histórica específica, sino el surgimiento masivo de conciencia crística en la humanidad en general. Cuando suficientes individuos completaran los procesos iniciáticos que Jesús había demostrado, emergerían las condiciones para una transformación civilizacional fundamental. Pero ¿cómo accedemos a estos procesos iniciáticos hoy? Los esenios desaparecieron como comunidad organizada hace siglos y la mayoría de sus enseñanzas esotéricas fueron perdidas o deliberadamente suprimidas. ¿Es posible recuperar estas prácticas y aplicarlas en el mundo moderno? Spinoza creía que sí, pero no a través de la recreación literal de rituales antiguos. Las técnicas específicas utilizadas por los esenios habían sido desarrolladas para las condiciones de su época particular. Lo que necesitaba ser preservado no eran las formas externas, sino los principios subyacentes que hacían que estas técnicas fueran efectivas. Según su análisis, estos principios incluían la disciplina mental sistemática, la purificación corporal y emocional, el estudio intensivo de textos sagrados, la práctica de estados alterados de conciencia controlados y, más importante, el desarrollo de lo que él llamaba amor intelectual hacia Dios, una forma de devoción que combinaba rigor intelectual con apertura emocional total. ¿No es fascinante que estos principios sean notablemente similares a las prácticas centrales de todas las tradiciones místicas mundiales? El yoga de la India, el sufismo del Islam, la cábala del judaísmo, el taoísmo de China, todos enfatizan elementos similares. ¿Es posible que todos estos sistemas hayan sido desarrollados por la misma red internacional de escuelas de misterios que había incluido a los esenios? Spinoza creía que sí. Su investigación había revelado conexiones históricas entre todas estas tradiciones que sugerían una fuente común de sabiduría esotérica que se había extendido por todo el mundo antiguo. Los esenios no habían sido innovadores únicos, sino guardianes regionales de un conocimiento espiritual universal. Si esto es cierto, entonces las claves para entender los códigos ocultos en los evangelios podrían encontrarse no solo en textos esenios perdidos, sino en las tradiciones místicas que aún existen hoy. Un estudiante serio podría potencialmente reconstruir los procesos iniciáticos originales, combinando insights de múltiples tradiciones espirituales. ¿Pero es esto lo que realmente queremos? ¿Estamos preparados para una espiritualidad que requiera este nivel de compromiso y disciplina? Es mucho más fácil simplemente creer en un Salvador externo que hizo todo el trabajo difícil por nosotros, que asumir la responsabilidad de nuestra propia transformación espiritual. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve particularmente relevante. Él argumentaba que la verdadera libertad espiritual no podía ser otorgada por una autoridad externa, sino que debía ser desarrollada a través del esfuerzo individual sistemático. Nadie podía liberarnos excepto nosotros mismos, y nadie podía realizar nuestro trabajo espiritual por nosotros. Esta es una perspectiva radicalmente diferente del cristianismo convencional, que enseña que somos inherentemente pecaminosos y que dependemos de la gracia divina para la salvación. Según Spinoza, no somos inherentemente pecaminosos, sino inherentemente divinos, y nuestra salvación consiste en actualizar este potencial divino a través de la práctica espiritual disciplinada. Los códigos ocultos en los evangelios, cuando se descifran correctamente, apoyan esta interpretación,
Jesús no está descrito como alguien fundamentalmente diferente de otros seres humanos, sino como alguien que había logrado realizar completamente el potencial que existe en todos nosotros. Su mensaje no era adoradme porque soy especial, sino seguid mi ejemplo porque vosotros también podéis hacer lo que yo he hecho. Pero ¿por qué esta interpretación fue suprimida en favor de la versión que enfatiza la dependencia de un Salvador externo? La respuesta, según Spinoza, es simple: el poder institucional. Una espiritualidad que enfatiza la responsabilidad individual y la experiencia directa no requiere mediadores institucionales. No necesita sacerdotes, iglesias o autoridades religiosas centralizadas. Una espiritualidad basada en los códigos evangélicos originales sería inherentemente democrática y descentralizada. Cada individuo tendría acceso directo a las enseñanzas y prácticas necesarias para su propia liberación espiritual. No habría necesidad de instituciones que controlen el acceso a lo sagrado o que interpreten las escrituras en nombre de otros. ¿Pueden imaginar cuán amenazante habría sido esta perspectiva para las autoridades religiosas y políticas de la época? Una población espiritualmente empoderada que no dependiera de instituciones externas para su conexión con lo divino sería imposible de controlar usando métodos tradicionales. Así que el verdadero mensaje de Jesús tuvo que ser enterrado bajo capas de doctrina que enfatizaban la dependencia institucional. La crucifixión fue reinterpretada como un sacrificio único que solo Jesús podía hacer, en lugar de una demostración de un proceso espiritual que todos podían completar. La resurrección fue presentada como un milagro sobrenatural, en lugar de como el resultado natural de la iniciación espiritual completada exitosamente. Pero ¿cómo sabemos que Spinoza tenía razón sobre estos códigos ocultos? ¿No es posible que esté leyendo significados en los textos que los autores originales nunca pretendieron incluir? Esta es una crítica válida que debe ser abordada seriamente. La evidencia más fuerte para la interpretación de Spinoza viene de la consistencia interna de los patrones que identificó. Cuando los evangelios se leen con las claves de decodificación que él desarrolló, las inconsistencias y contradicciones que han molestado a los estudiosos durante siglos súbitamente se resuelven. Los textos se vuelven coherentes de maneras que no lo son cuando se interpretan literalmente. Más importante, cuando las enseñanzas decodificadas se ponen en práctica, producen resultados espirituales verificables. Individuales que han aplicado los principios iniciáticos que Spinoza extrajo de los códigos evangélicos han reportado experiencias de transformación de conciencia que son consistentes con las descripciones encontradas en tradiciones místicas de todo el mundo. ¿No es esta la prueba final de cualquier sistema espiritual? No si puede ser demostrado histórica o doctrinalmente, sino si funciona cuando se aplica sinceramente. Si los códigos que Spinoza descifró realmente contienen instrucciones válidas para la transformación espiritual, entonces su validez se demostrará a través de los resultados que producen. Y aquí es donde entramos al territorio más controversial de toda esta investigación. Porque si Spinoza tenía razón, si los evangelios realmente contienen instrucciones codificadas para procesos iniciáticos que pueden transformar fundamentalmente la conciencia humana, entonces la humanidad tiene acceso a herramientas de evolución espiritual que han estado ocultas a plena vista durante 2000 años. ¿Qué pasaría si suficientes personas comenzaran a aplicar estas herramientas? ¿Qué pasaría si la segunda venida de Cristo resultara ser no el regreso de una figura histórica, sino el surgimiento masivo de conciencia crística en la población general? ¿Cómo cambiaría esto nuestra civilización? Spinoza creía que tal transformación era no solo posible, sino inevitable. Argumentaba que la evolución espiritual de la humanidad
Seguía leyes naturales tan precisas como la evolución biológica. Así como la vida eventualmente desarrolló formas cada vez más complejas de organización, la conciencia eventualmente desarrollaría formas cada vez más sofisticadas de percepción y comprensión. Desde esta perspectiva, figuras como Jesús no eran anomalías sobrenaturales, sino precursores naturales, ejemplos tempranos de lo que toda la humanidad eventualmente se convertiría. Su aparición en la historia había sido parte de un proceso evolutivo más grande que aún está en desarrollo. Los códigos ocultos en los evangelios no eran solo registros históricos, sino programas de software espiritual, por así decirlo, diseñados para activarse cuando las condiciones fueran apropiadas para el próximo salto evolutivo de la humanidad. Y según el análisis de Spinoza de las tendencias históricas y los desarrollos contemporáneos, esas condiciones estaban comenzando a emerger en su propia época. ¿Cuánto más apropiadas serían estas condiciones hoy? Vivimos en una era de comunicación global instantánea, donde las ideas pueden propagarse por todo el mundo en cuestión de horas. Tenemos acceso a las tradiciones de sabiduría de todas las culturas humanas. Tenemos herramientas científicas para estudiar los estados de conciencia que antes solo podían ser explorados a través de métodos puramente subjetivos. ¿No son estas exactamente las condiciones que se necesitarían para que los códigos evangélicos finalmente fueran decodificados y aplicados en masa? ¿No estamos viviendo en el momento preciso de la historia cuando el plan original de Jesús y los esenios finalmente puede ser implementado completamente? Esta es la posibilidad verdaderamente revolucionaria que emerge del trabajo de Spinoza. No solo que el cristianismo institucional esté basado en una comprensión errónea de eventos históricos, sino que la humanidad esté ahora en la cúspide de recuperar e implementar las enseñanzas espirituales auténticas que estos eventos fueron diseñados para preservar y transmitir. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar en el cumplimiento de una profecía de 2000 años de antigüedad. No esperando pasivamente a que un Salvador externo regrese, sino convirtiéndonos activamente en las expresiones de conciencia crística que el mundo necesita ahora. Pero estamos listos para esta responsabilidad. Tenemos el coraje de dejar atrás las estructuras de apoyo institucionales y asumir la responsabilidad completa de nuestro propio desarrollo espiritual. Podemos manejar la libertad que viene con la comprensión directa de nuestra naturaleza divina. Estas son las preguntas que cada uno de nosotros debe responder individualmente. Nadie puede tomar esta decisión por otro. Nadie puede forzar a otro a emprender el viaje espiritual que los códigos evangélicos describen. Debe ser elegido libremente por cada persona que esté lista para asumir las responsabilidades que vienen con la libertad espiritual auténtica. Spinoza nos mostró que estos códigos existen, nos proporcionó las herramientas para decodificarlos. Nos explicó por qué fueron ocultados y cómo pueden ser aplicados. Pero el trabajo real de aplicar estas enseñanzas, de completar los procesos iniciáticos que describen, de actualizar el potencial divino que revelan, todo esto debe ser hecho por cada individuo por sí mismo. La verdad que han estado ocultando durante 2000 años no es solo que Jesús sobrevivió a la crucifixión, es que el proceso que él demostró, la transformación que él completó, el estado de conciencia que él alcanzó, todo esto está disponible para cada uno de nosotros. Los códigos están ahí, esperando ser decodificados. Las herramientas están disponibles, esperando ser utilizadas. El potencial está presente, esperando ser actualizado. La única pregunta que queda es, ¿qué van a hacer con esta información? ¿La van a descartar como otra teoría conspirativa interesante, pero irrelevante? ¿O la van a tomar como la invitación que realmente es, una invitación a participar
en la transformación espiritual más significativa en la historia de la humanidad. El futuro de nuestra especie podría depender de cómo respondamos a esta pregunta. Porque si suficientes personas eligen emprender este viaje, si suficientes individuos completan estos procesos iniciáticos, si suficiente conciencia crística emerge en la población general, entonces todo cambiará. No gradualmente, sino súbitamente, como un cambio de fase en la física. Esta es la verdadera segunda venida que ha sido profetizada durante milenios. No el regreso de una figura histórica particular, sino el surgimiento de una nueva forma de conciencia humana. Una conciencia que ve a través de las ilusiones de separación que han dividido a la humanidad durante tanto tiempo. Una conciencia que experimenta directamente la unidad fundamental de toda existencia. Una conciencia que hace que la guerra, la injusticia y la destrucción ambiental sean literalmente impensables. ¿Están listos para ser parte de esto? ¿Están preparados para convertirse en pioneros de la próxima etapa de evolución humana? ¿Tienen el coraje de seguir las pistas que Spinoza dejó y descubrir por ustedes mismos qué secretos contienen realmente los evangelios? La aventura de sus vidas está esperando. La transformación más profunda posible está al alcance de la mano. Todo lo que necesitan hacer es tener el coraje de comenzar. El rescate secreto, la vida oculta de Jesús después de la crucifixión. Queridos buscadores de la verdad, lo que están a punto de descubrir no solo cambiará su comprensión del cristianismo, sino que revolucionará completamente su perspectiva sobre la historia de la humanidad. Antes de continuar, si están viendo esto desde su teléfono móvil, por favor toquen me gusta ahora mismo. Cada interacción ayuda tremendamente a que esta verdad revolucionaria llegue a más personas que necesitan conocerla. No importa si nos están viendo desde México a las 2 de la madrugada, desde Argentina durante su almuerzo, desde Colombia mientras viajan al trabajo, o desde cualquier rincón del mundo hispanohablante, todos ustedes están a punto de convertirse en testigos de revelaciones que han sido ocultadas por siglos. Y cuando terminen de absorber esta información, compartan este video con al menos una persona de confianza, porque la humanidad tiene derecho a conocer lo que realmente sucedió después de aquella fatídica tarde en el Gólgota. La historia que nos han contado durante 2 milenios termina abruptamente con las apariciones de Jesús resucitado durante 40 días, seguidas de su ascensión misteriosa al cielo. Pero ¿y si les dijera que esta no fue realmente la conclusión de la historia, sino apenas el comienzo de una nueva y extraordinaria fase de la vida de Jesús? ¿Y si les revelara que los documentos secretos de Spinoza contienen evidencia de que Jesús vivió durante décadas después de la crucifixión, continuando su misión espiritual en tierras lejanas bajo una identidad completamente nueva? Imaginen por un momento la mente extraordinariamente meticulosa de Spinoza, trabajando incansablemente en su estudio privado, desentrañando pistas que habían estado ocultas en textos antiguos durante siglos. Había dedicado años a estudiar no solo los evangelios canónicos, sino también una vasta colección de documentos que había obtenido a través de una red internacional de contactos. Manuscritos tibetanos que hablaban de un maestro occidental llamado Isa, textos hindúes que describían a un sabio que había llegado desde Jerusalén, crónicas persas que mencionaban a un profeta judío que había enseñado en sus territorios. Cada uno de estos documentos, tomado individualmente, podría haber sido descartado como leyenda o folclore. Pero cuando Spinoza comenzó a correlacionar las fechas, los nombres, las descripciones físicas y especialmente las enseñanzas atribuidas a estas figuras misteriosas, emergió un patrón inquietante. Todas estas fuentes aparentemente independientes parecían estar describiendo a la misma persona. Un maestro espiritual que había aparecido en Asia aproximadamente 3 años después de la crucifixión de Jesús.
Pero ¿cómo era posible que Jesús hubiera viajado desde Palestina hasta las montañas del Tíbet sin dejar rastro en los registros occidentales? La respuesta, según la investigación de Spinoza, yacía en la red comercial internacional que los esenios habían establecido durante siglos. Esta red no solo facilitaba el intercambio de bienes, sino también el intercambio de conocimientos esotéricos y, cuando era necesario, el transporte secreto de individuos que necesitaban desaparecer de la historia oficial. Los esenios no eran simplemente una secta religiosa aislada en el desierto de Judea. Según los documentos que Spinoza había estudiado, mantenían comunicación regular con comunidades espirituales similares en Persia, India, Tíbet e incluso China. Estas conexiones habían sido forjadas durante siglos, creando lo que esencialmente equivalía a una universidad espiritual internacional, donde los maestros más avanzados de cada tradición compartían sus conocimientos y colaboraban en proyectos a largo plazo. Y no es lógico que una operación tan compleja como la crucifixión fingida hubiera requerido esta clase de red internacional de apoyo. Salvar a Jesús de la muerte fue solo el primer paso. El verdadero desafío era proporcionarle un camino hacia una nueva vida donde pudiera continuar su trabajo espiritual sin ser reconocido por las autoridades romanas o los líderes religiosos judíos. La ruta que Spinoza había reconstituido basándose en estos documentos antiguos era fascinante en su complejidad logística. Después de su recuperación en las cámaras subterráneas de Jerusalén, Jesús había sido transportado secretamente hacia el norte, hacia Damasco, donde la comunidad esenia local le había proporcionado una nueva identidad y documentación falsificada. Desde allí, siguiendo rutas comerciales establecidas, había viajado hacia el este a través de Mesopotamia, Persia y finalmente hasta los pasos montañosos que llevaban a la India. Pero ¿por qué específicamente la India? ¿Por qué no simplemente ocultarse en alguna comunidad esenia remota en el desierto? Entonces, según los textos que Spinoza había estudiado, la India había sido elegida cuidadosamente por varias razones estratégicas. Primero, estaba suficientemente lejos de la influencia romana como para garantizar seguridad a largo plazo. Segundo, las tradiciones espirituales de la India eran lo suficientemente sofisticadas como para proporcionar un contexto donde Jesús pudiera continuar desarrollando sus propias enseñanzas. Y tercero, la India tenía comunidades judías establecidas desde siglos atrás, lo que facilitaría su integración inicial. Los primeros registros de Isa en textos tibetanos lo sitúan en Cachemira aproximadamente 3 años después de la crucifixión. Las descripciones físicas coinciden notablemente con las descripciones evangélicas de Jesús. Un hombre de estatura media, cabello y barba oscuros, ojos penetrantes y especialmente cicatrices distintivas en las manos y los pies que explicaba como resultado de persecución religiosa en su tierra natal. No es extraordinario que estos textos tibetanos, escritos completamente independientes de la tradición cristiana, mencionen específicamente estas cicatrices. ¿Qué probabilidad existe de que esto sea una coincidencia? Spinoza había calculado las probabilidades estadísticas y había llegado a la conclusión de que la correlación era demasiado precisa para ser explicada por casualidad. Pero las coincidencias físicas eran solo el comienzo. Cuando Spinoza comenzó a estudiar las enseñanzas atribuidas a Isa en estos textos orientales, descubrió que eran prácticamente idénticas a las enseñanzas originales de Jesús antes de que fueran modificadas por Pablo y los padres de la Iglesia posteriores. La misma síntesis única de misticismo judío, sabiduría esenia y universalismo espiritual que caracterizaba los dichos más auténticos de Jesús aparecía palabra por palabra en las enseñanzas de Isa.
Más revelador aún, estos textos describían cómo Isa había llegado gradualmente a sintetizar las tradiciones espirituales de Oriente con la sabiduría que había traído desde Occidente. Durante sus primeros años en la India, había estudiado intensivamente con maestros hindúes y budistas, no como un estudiante principiante, sino como un colega avanzado que buscaba integrar diferentes sistemas de conocimiento espiritual. ¿Pueden imaginar las conversaciones extraordinarias que deben haber tenido lugar? Jesús, que había sido iniciado en los misterios más profundos de la tradición esenia, intercambiando ideas con yogis que habían pasado décadas explorando los estados más elevados de conciencia, con maestros budistas que habían desarrollado técnicas sofisticadas para trascender el sufrimiento humano, con sabios hindúes que habían mapeado los territorios más sutiles de la realidad espiritual. Según estos textos, Isa no simplemente adoptó las enseñanzas orientales, sino que las sintetizó brillantemente con su propia comprensión para crear algo completamente nuevo, una forma de espiritualidad que trascendía todas las divisiones religiosas y culturales. Una espiritualidad verdaderamente universal que podía ser practicada por cualquier persona, independientemente de su trasfondo religioso o étnico. ¿No es esto exactamente lo que el mundo necesitaba entonces y lo que necesita aún más urgentemente ahora? Una forma de espiritualidad que una en lugar de dividir, que construya puentes entre culturas, en lugar de crear barreras, que se base en experiencia directa en lugar de en dogmas heredados. Los registros sugieren que Isa pasó aproximadamente 15 años en la India, durante los cuales estableció una red de centros de enseñanza que se extendían desde Cachemira hasta el sur de la India. Estos centros no eran templos o iglesias en el sentido convencional, sino comunidades de práctica donde individuos de todas las tradiciones podían venir a aprender las técnicas de transformación espiritual que Isa había desarrollado. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué Isa eventualmente dejó la India si había establecido una red tan exitosa de comunidades espirituales? Aquí es donde la historia toma un giro aún más extraordinario, porque según los documentos más secretos que Spinoza había obtenido, el trabajo de Isa en la India había sido solo la segunda fase de una misión mucho más ambiciosa. Los textos sugieren que Isa había